en esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, en el libro de Salmos, el capítulo 117, el verso 1 y el verso 2. Salmo 117, verso 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oramos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Alabamos tu fidelidad, Señor, en esta hora. Como dice tu palabra, que por la mañana, Señor, declaremos tus misericordias y por la tarde, por la noche, tu fidelidad. Gracias. Bendice al oyente, bendice a cada hermano, Señor. Obra, Dios, a través de tu palabra, un milagro sobrenatural. Glorifícate, Señor. Sea tu nombre honrado, glorificado. Que nuestros sentidos espirituales se abran para escuchar tu voz, para escuchar tu consejo. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Rey. Glorifícate, Rey, en este momento, en esta hora. Sé propicio a nosotros, sé tú hablándonos. Que tu palabra, Señor, quiebre los corazones, quebrante las vidas, como esa espada de dos filos que traspasa, que parte el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera, Señor, que tu palabra traiga esperanza al hombre perdido. Oh, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta tarde bajo el tema la fidelidad de Dios. ¿Para cuántos el Señor ha sido fiel? Amén. Dios es un Dios fiel. Su fidelidad es para siempre. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios en esta tarde, y es que para poder hablar de la fidelidad de Dios, primero tenemos que mencionar acerca de la infidelidad del hombre. Dios es fiel, pero nosotros somos infieles. Entonces, está la fidelidad de Dios por un lado,
Pero también está la infidelidad del hombre por otro lado. La infidelidad nuestra. Y esto es así como cuando en un matrimonio una pareja o una de las parejas es fiel, pero la otra es infiel, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la fidelidad y la infidelidad. Y muchas veces así pasa con nosotros para con Dios. Dios es fiel y nosotros somos infieles, ¿verdad? Quiero decirle que en la actualidad la palabra de una persona casi que no tiene ningún valor. En otros tiempos, la palabra de una persona era suficiente como para creer, como para hacer un trato, un compromiso, un convenio. Pero los tiempos han cambiado tanto y por la misma dureza del corazón, el hombre ha cambiado tanto que es tan fácil poder soltar una palabra y no cumplirla. Antes, la palabra del hombre, del ser humano, valía mucho. Tenía mucha fuerza. Y casi que no era necesario firmar un convenio, un documento, porque la palabra del hombre se respetaba. Se le llamaba a eso palabra de honor. Pero eran otros tiempos aquellos. Pero por la producto de la maldad del hombre, ahora la palabra del hombre ya no vale nada, sale sobrando. Hoy tiene que asegurarse usted, firmar un convenio y si es posible que sea algo legal con un abogado, para que las cosas tengan valor. Y es que esa palabra que nosotros empeñamos muchas veces ya no significa nada. Por ejemplo, en el mundo social, la expresión hasta que la muerte nos separe es nada más que una ceremonia. Es asunto de ceremonia. Pero ya lo que el hombre promete ante testigos, ante un altar, ante Dios mismo, ya no significa nada. Porque el hombre rompe los convenios, rompe los pactos, los compromisos. Y es porque la maldad del hombre ha llegado tan lejos, tan largo, que es tan fácil poder romper lo que uno mismo afirmó o declaró en una ocasión. Incluso entre los creyentes, los compromisos se hacen y muy fácilmente se rompen. Aún hablando entre creyentes. Y hay un proverbio que dice lo siguiente. Proverbios capítulo 20, verso 6. Dice este proverbio: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Miren qué interesante el testimonio de la Biblia, del proverbista. Dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. O sea, el hombre dice ser bueno, ser hombre de palabra. Pero la pregunta es, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y me llamó tanto una versión que quiero compartir con ustedes este verso. Dice, son muchos los que proclaman su lealtad,
Pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Y es precisamente esto, tiene que ver con la fidelidad. Pero con la fidelidad de Dios, Dios, hermanos, es digno de confianza. Dios es digno de confianza. En Dios se puede confiar. Hay un pasaje en la Biblia que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor. No confiemos en el hombre, confiemos en Dios, porque el hombre falla, pero Dios no falla. La infidelidad puede ser el más horrible de los pecados, y es que la infidelidad es algo que duele, es algo doloroso, es algo duro, como cuando el esposo le es infiel a la esposa y la esposa se da cuenta. Eso es algo doloroso para la esposa. O cuando la esposa le es infiel al esposo y el esposo se da cuenta. Hermano, esa infidelidad es algo que duele y puede ser uno de los pecados más horribles delante de Dios, la infidelidad. Pero quiero decirle que hay alguien en quien nosotros podemos confiar. Es alguien que jamás olvida. Es alguien que jamás falla. Él es fiel en todo tiempo y en todo. Y ese personaje se llama Dios. Él siempre guarda su palabra. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Él siempre guarda su palabra. Él cumple su palabra. Nosotros prometemos, pero no cumplimos. Pero Dios cumple su palabra. Dios guarda su palabra. Dios no falla. Él no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La fidelidad de Dios es su hermosura. Sabe que su fidelidad a Dios lo hace hermoso, lo hace bello. Igual cuando una persona es fiel, esa persona es una persona que sobresale de los demás, porque la fidelidad es una hermosura. Y la fidelidad es la hermosura de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 11, el verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, aquí podemos ver la vestidura de Dios en este pasaje. Y allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Primera de Juan, el verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es un pasaje del Nuevo Testamento que lo podemos amarrar con este. Porque cuando habla de que Él es justo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, está hablando de la justicia de Dios, precisamente de lo que está hablando Isaías, capítulo 11, verso 5, que dice que y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces podemos ver ahí la vestidura de Dios. Dios, hermanos, se viste de santidad. La santidad y la fidelidad son parte de Dios o parte de Él. Y esto es algo hermoso. Y la pregunta es, ¿por qué los hombres y mujeres somos infieles?
¿Por qué somos infieles? Quiero decirle que la infidelidad es el resultado del deseo del ser humano. Eso es la infidelidad, el resultado del deseo del ser humano. La infidelidad, hermanos, también es el resultado del temor. La infidelidad es el resultado de la debilidad nuestra. Eso es la infidelidad, el resultado de estas cosas mencionadas, del deseo, del temor, de la debilidad. Pero ninguna de estas cosas que acabamos de mencionar, el deseo, el temor, la debilidad, afecta a nuestro Dios. Ninguna de estas cosas puede afectar la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Y hay algo importante en Números, capítulo 23, el verso 19, y dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta. Dios tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Pregunta el escritor: ¿habló y no lo ejecutará? Mire qué gran diferencia entre Dios y el hombre. Hay una gran diferencia porque nosotros fallamos. Nosotros somos infieles, nosotros prometemos y no cumplimos. Y quiero decirle que eso es pecado. Es pecado. Son cosas por las que tenemos que arrepentirnos delante de Dios, para estar bien delante de Dios. Pero en Dios conocemos que Él es un Dios fiel. Y la palabra, mire, la palabra fidelidad la encontramos en el texto hebreo y también la encontramos en el texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra hebrea que se traduce fidelidad es amén. Esa es la palabra hebrea que se traduce para fidelidad. Es amén. Fidelidad quiere decir amén. Así sea. Así es. Eso quiere decir fidelidad en el texto hebreo. Amén, así sea. Dios, en otras palabras, es el amén de cada una de sus promesas. Él nunca falla. ¿Escuchó eso? Dios es el amén de cada una de sus promesas. Él nunca falla. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo tiene su cumplimiento, su fiel cumplimiento. Todo se cumple al pie de la letra, y lo que no se ha cumplido se va a cumplir tarde o temprano, pero la palabra de Dios se cumple, tiene su fiel cumplimiento. Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra griega para fidelidad es pistos. Pistos, P-I-S-T-O-S. Palabra griega para fidelidad es pistos, y quiere decir ser confiable. Digno de confianza. Eso quiere decir esta palabra fidelidad en griego: ser confiable, ser digno de confianza. Dios es digno de confianza. Dios es digno que tú confíes en Él. En Romanos capítulo 3, verso 4, dice la Biblia: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, sea Dios verdadero, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras
y venzas cuando fueres juzgado. Pero la Biblia declara que Dios es veraz y que nosotros somos mentirosos. Eso es lo que la Biblia declara en este pasaje. Y en el Salmos capítulo 119, el verso 90, tenemos una declaración muy importante, porque dice que de generación en generación es la fidelidad de Dios. O sea, en esta generación Dios es fiel. Esta generación pasa y viene otra, Dios sigue siendo fiel. Entonces Dios es fiel de generación en generación. Y dice por la palabra de Dios que Él afirmó la tierra y por Él la tierra subsiste. O por la palabra de Dios, es lo que dice también el escritor de Hebreos. Vamos a ver otra cita, pero quiero decirle que Dios ha guardado su palabra. Ser fiel quiere decir guardar su palabra. Eso quiere decir. O sea, volvamos al matrimonio. Si tú quieres ser una persona fiel a tu esposo, a tu esposa, debes de guardar tu palabra, lo que prometiste un día en el altar. Debes de ser fiel a ese pacto, a ese compromiso que tú hiciste. Entonces, igual cuando venimos a Dios, cuando venimos al Señor, nosotros tenemos que guardar el pacto que hicimos con Él, el compromiso que hicimos con Él, no romperlo, no violarlo. Entonces, si lo guardamos y lo sostenemos, no lo rompemos, entonces habla de fidelidad de parte nuestra para con Dios. Y así es como Dios trabaja. Dios ha guardado su palabra. Ser fiel quiere decir guardar su palabra. Quiere decir algo y sostenerlo. Eso es lo que quiere decir fidelidad, ser fiel. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, verso 9, dice la palabra del Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Llama la atención que en este único verso se menciona 3 veces a Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios, bueno, 4 diríamos. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, hay algo importante en este pasaje, y es que dice que Dios es fiel. Dice que Dios guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Y dice que es fiel hasta 1000 generaciones. Mire qué bonito eso. Pero hay algo impresionante. Me llamó la atención este pasaje. Una declaración de un líder que Dios lo usó para introducir a Israel en la tierra prometida. No fue Moisés, usted lo sabe. Se llama Josué, aquel que había estado desde muy temprano al lado de Moisés, como el sirviente de Moisés, como el servidor de Moisés, es Josué. Este hombre, Josué, cuando Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, Dios le da instrucciones a Moisés para que le diga a Josué que se prepare, porque él es la persona que va a introducir al pueblo de Israel a esa nueva generación. Porque
generación pasada había muerto en el desierto, los jóvenes eran los que estaban entrando a la tierra prometida. Y me llama la atención lo que dice Josué en este pasaje, en el verso 14. Dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Y le dice al pueblo: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué declaración de Josué? Está diciendo Josué que todo lo que Dios había prometido, que todo lo que Dios había dicho acerca de ellos, tuvo su fiel cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es fiel. Porque tu Dios es fiel. Dios no falla. Si Dios dice esto es así, es así. Si Dios dice esto va a acontecer, eso va a acontecer. Y usted tiene que creerlo, hermano. Y quiero en este momento glorificar a Dios, porque ya pasaron 10 años en el ministerio y Dios ha sido tan fiel con nosotros que nos ha sostenido. Dios ha sido tan fiel que ha estado pendiente de cada una de las necesidades de la iglesia, de su obra, y Dios lo ha suplido. Porque Dios, o nuestro Dios, es un Dios fiel. Y debido a que Dios es fiel, podemos tener confianza cuando nosotros oramos. Lo repito, debido a que Dios es fiel, podemos tener confianza cuando oramos. Amén. Entonces, podemos orar con confianza, sabiendo que nuestro Dios es fiel, sabiendo que nuestro Dios nos escucha. Dice el Salmo, capítulo 143, verso 1. Escucha, Señor, mi oración. Atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, yo vengo a ti. Yo vengo clamando, yo vengo suplicando. Y quiero, Señor, que respondas a mi oración, porque tú eres fiel. Cuando oramos, podemos tener la certeza que Dios nos escucha, porque nuestro Dios es fiel. La fidelidad es la naturaleza de Dios. Ser fiel es la naturaleza de Dios. Eso es importante. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Cuando clamamos a Dios, Dios responde, porque Dios es fiel y siempre debemos de recordarle a Dios sus fidelidades. Debido a que Dios es fiel, me es posible ser un vencedor ante el mal, ante las tentaciones, ante las pruebas de la vida. Debido a esa fidelidad de Dios, yo puedo ser un vencedor en medio de estas cosas, ante el mal. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, el verso 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Usted es un hijo de Dios? Dios es fiel. Tu Dios es fiel. Y Él dice que nos afirmará y nos va a guardar del mal.
Eso es importante. Y primero los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, mire qué importante, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios no te va a poner una carga que tú no la puedas soportar. Nadie puede decir: es que Dios puso una carga tan pesada en mí que no pude soportarla, no pude llevarla y por eso caí. Dios no te va a tentar, perdón, Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar, sino que juntamente con esa prueba, con esa tentación, dice que nos dará la salida para que podamos soportar. Ese es nuestro Dios. En este pasaje podemos ver que Dios es fiel. Dios es fiel. Y 2 Timoteo capítulo 2, el verso 13, dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si usted le falla a Dios, por el hecho de que usted le falla a Dios, no quiere decir que Dios deja de ser fiel. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a continuar, ya vamos a ir terminando. Debido a que Dios es fiel, lo menos que nosotros podemos hacer es adorarle. Eso es lo menos que podemos hacer. Hoy, en este día, Dios ha sido fiel para con nosotros. Dios nos ha guardado. Dios nos ha protegido. Dios ha suplido para las necesidades diarias. Entonces Dios es fiel. Y debido a esa fidelidad de Dios, lo menos que nosotros podemos hacer es adorar a Dios. Yo no sé cuántos agradecidos, cuántas personas tienen gratitud para acercarse a Dios y adorarle por su fidelidad. En el Salmo capítulo 71, verso 22 al verso 24, dice este Salmo: Santo Dios de Israel, tú eres un Dios fiel. Por esa fidelidad tuya te cantaré himnos con música de arpas y de otros instrumentos de cuerda. Mire, aquí nos enseña la Biblia que por la fidelidad de Dios nosotros debemos de cantar a Él. Y se nos dice que podemos usar instrumentos. Aquí entran los instrumentos para adorar al Señor. Dice que cantaremos, porque Él es fiel, himnos con música de arpas y de otros instrumentos de cuerda. Siguiente verso: te cantaré himnos y gritaré de alegría. Para aquellos que dicen: bueno, ¿y por qué gritan tanto? Es que estamos agradecidos porque tenemos a un Dios fiel. Su nombre es fiel y es verdadero. Y nosotros alabamos, usamos instrumentos para alabarle, para glorificarle, pero también gritamos de alegría porque Él es fiel y porque Él nos ha salvado la vida. Hermano, usted ya se dio cuenta que Dios le salvó la vida. Y los que están en peligro de muerte, quiero decirles que Dios les quiere salvar la vida. Los que están transitando por un camino torcido,
o por el camino espacioso que conduce a la perdición, Dios te puede salvar la vida, así como nos salvó la vida a nosotros. Nosotros estábamos, hermano, ahí en peligro de muerte. Estábamos a punto de ser ejecutados y Dios nos salvó la vida. Y porque Dios nos salvó la vida, hermano, entonces es que por eso es que gritamos de alegría, hermano. Y por eso es que la gente nos dice fanáticos, nos dice locos. Pero, hermano, hay razón por qué alabarle, adorarle, porque Él nos ha salvado la vida. Por eso gritamos de alegría. Hay alegría en nuestros corazones. Bueno, lo que nos está enseñando este salmo, que si usted todavía no grita y ya Dios le salvó la vida, tiene que empezar a gritar. Gritar de alegría. Sé que la alabanza es ese elemento que nos lleva a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a glorificar su nombre. En la alabanza nosotros podemos deleitarnos, podemos expresar, podemos sacar nuestras emociones y decirle a Dios que estamos agradecidos con Él. Te cantaré himnos y gritaré de alegría porque me salvaste la vida. Hermano, ¿en qué semejante lío estábamos cuando Dios llegó a nosotros? Nos salvó la vida. Algunos, con el paso de los años, ya se les olvidó que Dios les salvó la vida. Y ya no cantan, ya no adoran. Adorar para ellos es aburrido. Pero les recuerdo esto, que el Señor les salvó la vida. El verso 24. Todo el día hablaré de tu poder para salvar. Voy a hablar por lo que has hecho en mi vida, porque he conocido que tú eres fiel. Voy a hablar de tu poder, el poder que tú tienes para salvar. Ningún otro Dios fuera de ti, Señor, puede salvar. Y yo lo voy a publicar, yo voy a hablar de tu poder, el poder que tú tienes para salvar a las personas. Pues los que buscaban hacerme daño quedaron avergonzados por completo. El salmista está agradecido con Dios. Está agradecido y se dio cuenta que Dios es fiel y que vale la pena, que merece adorar al Señor, que es digno, que Dios es confiable, es digno de confianza. El Salmo capítulo 89, vamos a leer el verso 1, el verso 5 y el verso 8 de este Salmo, y dice: Dios mío, siempre alabaré tu gran amor. Tu gran amor que nunca cambia. Siempre hablaré de tu fidelidad, tan firme como el cielo. Mire, dejemos ese verso ahí. ¿Cuántos de ustedes están haciendo esto? Lo que el salmista hizo. ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? El salmista dice: Dios mío, siempre alabaré tu gran amor. Ese gran amor que nunca cambia. Siempre hablaré de tu fidelidad. Testifiquemos, anunciemos a las personas que conocemos a un Dios fiel. Hablaré de tu fidelidad que es tan firme como el cielo. El verso 5. Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad. Los ángeles en el cielo siempre hablan acerca de la fidelidad de Dios. Y nosotros debemos de hacerlo también en la tierra. Debemos de hablar acerca de la fidelidad de Dios. Y solo a ti te honran. Los ángeles en el cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable. Eres grande y maravilloso entre los dioses. ¿Para cuántos de ustedes el Señor nuestro Dios es grande y es maravilloso?
¿Por qué no le da un fuerte aplauso a ese Dios grande y maravilloso que lo rescató de la muerte? El Dios que le salvó la vida. El verso 8 dice: Señor y Dios del universo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. Amén. Nuestro Dios es fiel y nuestro Dios es poderoso. El Salmo capítulo, ya vamos a terminar, el Salmo capítulo 92, el verso 1 y el verso 2, dice este Salmo: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia. Mire lo que dice el salmista: bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Me voy a detener un momentito solo para aconsejarle algo en esta tarde. Mire, cuando usted abra sus ojos en la mañana, lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios por su misericordia. Decirle: Señor, gracias por tu misericordia en este día. Gracias por tu misericordia para conmigo. Entonces, eso es lo que el salmista está enseñando, que debemos de anunciar por la mañana su misericordia y por la noche su fidelidad. Entonces son dos tipos de oración: gratitud, acción de gracias. Primero en la mañana por su misericordia y por la noche: Señor, tú eres fiel, tú me has guardado, me has protegido en este día, has suplido para mis necesidades en este día. Entonces, Señor, yo anuncio, yo alabo, yo declaro tu fidelidad cada noche. Pero mire, hermano, es sorprendente saber que hay cristianos que ni por la mañana ni por la noche se acuerdan de Dios. Terrible, ¿va? No somos agradecidos. Ok. Cuando le alabo, yo entiendo quién es Dios, quién es Él. Cuando tú alabas al Señor, tú te das cuenta quién es Dios, quién es Él. Pero cuando alguien no alaba al Señor es porque todavía no le ha conocido, que todavía no sabe quién es Él. Pero cuando le alabamos, entendemos quién es Dios, que es fiel. Si usted sabe que Él es fiel, no puede dejar de alabarle. Yo quiero cerrar en esta hora con un pasaje de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es el libro de Jeremías. Mire cómo le fueron a poner ese nombre, ¿verdad? El libro, Lamentaciones. Es un hombre que vivió para lamentarse. Es un hombre, un profeta que Dios lo llamó para que anunciara al pueblo su pecado. Y cada vez que lo hacía, Jeremías estaba en problemas. Tenía problemas cuando anunciaba o profetizaba al pueblo acerca de su rebelión, de su pecado para con Dios. Entonces, este hombre, por hacer la obra de Dios, se vio metido en tantos líos, que fue preso, fue azotado, encadenado, y cuántas cosas Jeremías vivió, pasó por la causa del Señor. Entonces, hay un momento en que Jeremías habla de su angustia, habla de su dolor, de su sufrimiento. Y es en el capítulo 3 de Lamentaciones. Vamos a leer el verso 8 y luego vamos a pasar al verso 18. Mire lo que dice Jeremías.
aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Está tremendo esto, ¿verdad? O sea que, mire, le voy a explicar. Hay cosas que como cristianos nosotros no queremos que sucedan. Y que cuando suceden o las estamos viviendo, nosotros queremos que terminen ya, rápido. Pero parece que cuando queremos que aquellas cosas terminen, parece que están más fuertes. Y eso es lo que está viviendo este hombre. Y dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. O sea, como decir, Dios no me está escuchando. Pero no es que Dios no escucha. Si ya miramos en el capítulo 33, verso 3, que él dice, clámame y yo te responderé. Pero mire, hermano, es que hay un momento en que nosotros tenemos que entrar en razón, tenemos que entender las cosas, por qué Dios permite las cosas. Y es aquí donde te quiero llevar, el verso 18. Y dije, perecieron mis fuerzas, o sea, ya no tengo fuerzas. Mis fuerzas han perecido y mi esperanza en Jehová también pereció. Verso siguiente. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Mire, hermano, del ajenjo y de la hiel. Está hablando de algo amargo. En la vida cristiana, hermanos, hay tragos que son amargos, como el ajenjo, como la hiel. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? Quizás todos nos tocará pasar por momentos difíciles, momentos de aflicción, como dice Jeremías. Pero le dice el verso 19, le dice Jeremías a Dios, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Verso 20. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Necesario, dice Jeremías, que yo recapacite. Es necesario que yo sepa esperar en Dios. Verso 22. Fíjese que cuando nos toca hablar de las misericordias de Dios, solo tocamos el verso 22. Eso es lo único que hacemos, tocar el verso 22, pero me llamó la atención y fui unos versos atrás para ver qué decía el contexto. Y es que Jeremías está viviendo un momento tan duro, tan difícil, tan fuerte en la vida. Y ahora dice, voy a saber esperar en Dios, voy a recapacitar, esperaré. Y ahora dice en el verso 22, por la misericordia de Jehová. O sea, a él le cayó el 20. Y ahora está diciendo, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Alguien puede decir, como lo dijo Jeremías, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Y el verso 23 dice, nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es tu fidelidad. Déselo fuerte al Señor. Este es algo más que no hacemos, ¿verdad? No concluimos con el texto. Nos quedamos ahí que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Pero no seguimos leyendo. Que dice, grande es tu fidelidad. Es importante memorizar todo el pasaje. Hermano, yo en esta tarde quiero concluir
diciéndote que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y que por dichas misericordias del Señor es que nosotros no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y Jeremías concluye diciendo que grande es su fidelidad. Dios es fiel. Aún con todo lo que estés atravesando, Dios es fiel. Aún con todo aquello negativo que te rodea, Dios es fiel. Aún en medio del dolor, en medio de tu enfermedad, Dios es fiel. Eso es lo que a mí me llena de fortaleza. Hay veces que producto de la enfermedad uno no está para nada. Pero la fortaleza es saber que grande es su fidelidad. Amén. Hermano, quizás humanamente, físicamente ya no podemos. Pero el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y esta tarde tienes que estar claro y clara, y tienes que saber que tienes que adorar a Dios, aún con todo lo que estás viviendo. Padres, aún con todo lo que te ha pasado, tienes que alabar a Dios. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Pues tienes que alabar a Dios. Tienes que ser agradecido, agradecida. Y quiero recordarte que Dios te tiene con vida y que debes de disfrutar la vida, que debes de aprender a vivir la vida, aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Tienes que glorificar a Dios. Tienes que ser agradecido, agradecida con Dios. Y debes de alabarle. Debes de glorificarle. Amén. Entonces, hermano, concluimos que Dios es fiel. Y para aquellos que no conocen a Dios, que están alejados de Dios, yo quiero hacer algo en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Habla también de la fidelidad de Dios. Y este es un pasaje para la iglesia, pero también es un pasaje que lo aplicamos a la persona que no conoce al Señor, al hombre sin Dios, y también para aquel creyente que se ha desviado y que ha ofendido a Dios. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, también Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Hay una promesa maravillosa. Por eso le decía que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si hoy confiesas que Jesucristo es el Señor, Él perdona tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarte tu pecado y limpiarte de toda maldad y convertirte en una persona nueva, en una persona diferente, en una persona que ahora ama, glorifica, adora el nombre bendito del Señor. ¿Dónde puedes ver la fidelidad de Dios? Al confesar tu pecado. Al confesar tu falta, tú puedes ver que Dios es fiel. Hermano, ¿sabe por qué? Este pasaje afirma que Dios es fiel cuando nosotros confesamos nuestros pecados.
y que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es que, hermano, Dios perdona nuestros pecados y los arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces ahí vemos que Dios es fiel. Entonces Dios sigue guardando su palabra. Dios sigue cumpliendo su palabra. Dios no cambia, Dios no falla. Voy a pedirte que te pongas de pie en este momento. Voy a llamar a los hermanos de la alabanza que vengan. Póngase de pie. Le voy a pedir un favor. No espere la música. Sin música tú puedes adorar al Señor. Tú puedes hacer tu propia música. Tú puedes, de lo más profundo de tu ser, sacar palabras para adorar al Señor. Y no esperes que la música suene para mostrarte una persona agradecida con Dios. Adóralo. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel. Hay muchas cosas por las que tenemos que alabar a Dios. Estamos agradecidos porque Dios nos ha guardado nuestra familia. Estamos agradecidos porque Dios ha estado con nosotros en medio del dolor. Dios ha estado con nosotros en medio de la enfermedad y nos da la fuerza para seguir adelante. Este es un buen momento para adorar al Señor. Hazlo. Pero escuchar las voces. Hay alguien que levanta su voz y dice: Señor, yo quiero gritar de alegría por todo lo que has hecho en mi vida. Me salvaste la vida, Señor. Estaba perdido. Estaba transitando por un camino de muerte y tú llegaste y me salvaste la vida. Ahora, Señor, estoy agradecido contigo. Tengo gratitud. Y ahora reconozco que grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Alguien le adora por su fidelidad. Alguien declara la fidelidad de Dios. Lo
fiel. Él es fiel y verdadero. Él es veraz. Adórale. Grande es su amor, y hasta los cielos su fidelidad. Gracias, Señor, tu fidelidad es de generación en generación. Tú eres veraz. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres Dios fiel. Tu palabra se cumple. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay promesa de Dios que un día vas a ir al cielo. Hay promesa de Dios que se está preparando morada para ti en los cielos. Y esa palabra es fiel, es verdadera. Tendrá su cumplimiento. Puedes fortalecerte en el Señor en esta hora. Y mientras seguimos adorando al Señor, quiero preguntar si hay una persona en nuestro medio que va a recibir a Jesús como su Salvador. Quizá digas en esta tarde: lo que yo he hecho no tiene perdón. La Biblia dice que todo pecado tiene perdón. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si puedes creer, si puedes obedecer la palabra de Dios, Dios te hace una nueva criatura. Dios te hace una nueva persona. Si puedes creer a la palabra de Dios, si puedes confesar tus pecados, hay una persona que necesita al Señor en esta hora. Venga Jesús, reconcíliese con el Señor. Venga Jesús, escuche la voz de Dios. Conoce a un Dios fiel. Grande es su fidelidad y no hay otro como Él. No hay otro como el Dios a quien nosotros predicamos. No lo hay. Él es fiel, es verdadero. Él es veraz. Hay una vida que va a recibir a Cristo. Hay una vida que se va a reconciliar con el Señor. Venga Jesús. El Señor murió en la cruz para perdonar tus pecados. La sangre de Cristo todavía tiene poder. Esa sangre que fue derramada hace más de 2000 años en la cruz todavía tiene poder para limpiar los pecados de la humanidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
La Biblia dice que el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Yo no sé qué situación estás viviendo, estás atravesando, pero quizás estás aquí porque estás viviendo una situación difícil y de paso estás alejado, alejada de Dios. Yo quiero decirte que Dios puede obrar el milagro más grande en tu vida, el milagro de la salvación. Lo que tú necesitas es a Dios. Echa tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. Trae tus cargas al Señor y Él te sustentará. No sigas luchando con esas situaciones adversas tú solo. Busca la ayuda del Señor. Hay alguien más que se rinde a los pies del Señor, que busca al Señor. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Es la sangre de Cristo el elemento que te limpia de toda maldad. Es la palabra de Dios que te limpia de toda maldad y te hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Hay alguien que busca la misericordia de Dios. Hay alguien que dice: yo reconozco en este momento que Dios es fiel. Dios quiere hacer un compromiso contigo. Dios quiere hacer un pacto contigo. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios te llama en esta hora. Hay alguien más. Hay una vida más que escucha la voz de Dios y se arrepiente de sus pecados, porque quiere cambiar su estilo de vida, porque quiere que Dios lo cambie, porque quiere que Dios lo transforme. Dios te puede ayudar. Solo en Él hay esperanza. Fuera de Él no hay esperanza. Hay alguien en quien podemos confiar. Hay alguien en quien se puede confiar. Hay alguien digno de confianza. Hay alguien que jamás falla. Él es fiel en todo tiempo y en todo. Vamos a orar en este momento. Ore conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento he escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra. Y vengo a ti. Y vengo a ti. Confesando mis pecados. Confesando mis pecados. Tu palabra dice. Tu palabra dice. Que si confieso mis pecados. Si confieso mis pecados. Tú eres fiel y justo. Tú eres fiel y justo. Para perdonarme. Para perdonarme. Y limpiarme de toda maldad. Y limpiarme de toda maldad. De acuerdo a tu palabra. De acuerdo a tu palabra. Yo confieso mis faltas. Yo confieso mis faltas. Me arrepiento. Me arrepiento. De todo lo que he hecho. De todo lo que he hecho. Para que tú me libres. Para que tú me libres. De ese pecado. De ese pecado. Te recibo. Te recibo. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como mi Señor. Como mi Señor. Escribe mi nombre. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y gracias por salvarme, Gracias Señor. por salvarme, Señor. Gracias. Oh Señor, te pido, por favor, en tu gracia y en tu misericordia,
que operes un milagro, Señor, el milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento en estas vidas. Que sean personas que tú vas a limpiar, vas a usar para tu gloria, Señor. Bendíceles, séllales con el Espíritu Santo y que den fruto digno de arrepentimiento, Señor. Oh Señor, que la obra tuya se mire en ellas, que sea visible esa obra tuya, Señor, en ellas, en el nombre de Jesús. Que los demás puedan ver, Señor, el cambio, la transformación en sus vidas y anhelen ser como ellas. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bien, vamos a